Cuando trabajamos dentro de SketchUp o dentro de cualquier aplicación 3D, hay que tener mucho cuidado con la geometría que estamos generando, con el modelo que estamos generando. Yo en todos mis cursos de SketchUp, cuando enseño SketchUp, siempre les digo a mis alumnos que tienen que tratar de, en lo posible, mantener toda la geometría compuesta por caras de 3 o 4 lados y no caras mayores a 3 o 4 lados, porque eso a la larga trae problemas. Uno de los problemas que nos trae es el desconocimiento de esto, es específicamente con la aplicación de texturas o el mapeado UV de las texturas. No es lo mismo mapear una cara de 4 lados o 3 lados que una cara que tiene 10 o más de 10 lados. Y es muy común que uno no se dé cuenta cuando está modelando que está generando este tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí tenemos, en este ejemplo, hay 4 grupos, hay 4 grupos creados, de los cuales en algunos hay geometría que está oculta, en otros hay geometría que está visible, en otros todo el volumen está con caras de 4 lados y en otro hay partes que están con cara de 4 lados y partes que no. Vamos a ver básicamente, o sea, los 4 muestran básicamente lo mismo, ¿sí? Yo aquí dejé para que ustedes vean cuál sería un error común o qué es lo que podríamos hacer. Todos estos volúmenes tienen un biselado acá, ¿sí? Se fijan, esto es como una ventana y tiene un biselado. Esto se hace de forma muy simple, ustedes pueden venir y hacer doble clic encima, ¿sí? Seleccionar la cara y con la herramienta W tienen que agarrar y tirar hacia arriba. Ahora no pueden tirar hacia arriba porque hay una propiedad que se llama Auto Full, que si ustedes apretan Alt, ¿sí? Ustedes la pueden romper y pueden entonces lograr tirar hacia arriba. Yo voy a apretar Shift para bloquear ese eje y lo voy a bajar hasta donde yo considere que es correcto. Pero cuando ustedes hacen esto, fíjense, la máquina trata de solventar eso que ustedes hacen, ese movimiento que ustedes hacen, creándoles a ustedes ejes, ¿sí? Que ustedes no controlan, ¿sí? Así que es una forma muy rápida de producir resultados que tal vez ustedes no quisieran producir. Ahora, yo voy a poner, les voy a mostrar, voy a salir. Vamos a habilitar geometría oculta para ver cómo se construyó este modelo. Fíjense cómo se construyó el modelo, ¿sí? Cómo se logró construir el modelo cuando yo hice esa modificación. Y vean que esta cara, por ejemplo, esta cara que está acá arriba, ¿sí? Lo ideal sería que estuviera como estas que están aquí, ¿sí? Porque si no están así, si el modelo no fluye de esta forma, no tiene caras ahí con 4 lados como están ahí. Esta cara, ¿cuántos lados tiene? Tendríamos que ponernos a contar. Yo no me voy a poner a contar, pero evidentemente tiene muchísimos. Cuando llegue el momento de que ustedes quieran mapear esta cara, cuando ustedes quieran aplicar aquí un mapeo sobre esta cara, se van a encontrar con un montón de problemas que no van a tener solución sencilla. Este video trata de eso, este video trata de que ustedes la geometría que ustedes intentan mapear la controlen y la miren cómo está construida antes de aplicarle entonces el mapeo. Porque si yo el mapeo que le voy a aplicar es un mapeo normal donde no necesito, por ejemplo, que la textura se acomode en forma circular o copiando esta curvatura, no tengo mayor inconveniente de mapearla en SketchUp. Pero si yo necesito que la textura de alguna forma gire o se proyecte en forma circular, entonces sí voy a tener muchos problemas con esta cara. Fíjense cómo se construye. Fíjense que SketchUp trata de hacer lo mejor que puede, pero no siempre logra hacer lo que corresponde. Aquí esto deberíamos arreglarlo y tener algo parecido a esto, ¿sí? O alguna de estas, ¿sí? Esto acá hay otro tema, ¿no? Y resulta que es como SketchUp maneja las caras o la geometría. Ustedes saben que cuando yo estoy entonces trabajando así como en estado sólido, donde yo genero los ejes y los ejes son tangibles y visibles, esto se comporta como una cara. Sin embargo, cuando yo los oculto, vamos a verlo esto, vamos a poner ver
Entonces geometría oculta lo vamos a sacar. Fíjense que si yo intento venir a, por ejemplo, colocar una textura aquí, yo entro a nivel y yo quiero colocar una textura aquí, a mí esto me lo detecta como una cara y esto me lo detecta como otra cara. ¿Por qué? Porque yo lo estoy cortando, ¿sí?, con un segmento. Ahora, es un segmento constructivo, ¿no? Ahora, si yo me voy a este otro ejemplo ustedes bien saben que si yo pongo geometría oculta, está construido exactamente igual que este, nada más que los ejes están ocultos. Por solo el hecho de que los ejes estén ocultos, cuando yo entro dentro de esto y voy a colocar una textura aquí, todo esto ahora es una superficie. Así que nosotros tenemos el control, o sea, nosotros podemos controlar cuando queremos que una cara sea una cara o un grupo de caras sean caras y cuando queremos que un grupo de caras sean una superficie. Y esto es algo que nos puede ser útil. En ciertos momentos nos va a convenir que las caras sean caras y en otros momentos nos va a convenir que esas caras sean una superficie. Pero no solamente eso, también nos va a convenir poder separar la superficie. Tal vez no me conviene que esta superficie sea así como es, y lo que me conviene es cortarla a mí acá, ¿sí?, o aquí, ¿sí? Me conviene cortarla por ahí de esa forma para que esto sea una superficie y esta sea otra superficie, ¿sí? Y yo mantenga entonces un tipo de diseño, yo vaya arreglando el diseño de forma tal de cómo me convenga a mí, no solamente a nivel constructivo, sino que cómo me convenga a mí a la hora de aplicar la textura. Porque cuando yo vaya a elegir una herramienta para mapear esto, tal vez a mí me conviene, como les digo, que la textura sea cortada aquí y que cuando yo aplico una textura en la superficie, no se genere en todo el volumen de una sola vez porque me produce un resultado que a mí no me conviene, quizás, ¿sí? Quizás yo tengo que cortar esta superficie porque resulta que aquí abajo va un material que no tiene nada que ver con el que va arriba. Entonces yo necesito poder no solamente cortar la superficie, sino indicar dónde comienza un material y termina un material y dónde empieza y termina otro material, ¿sí? Más allá de controlar entonces, más allá de controlar básicamente si lo voy a aplicar arriba de caras o si lo voy a aplicar arriba de una superficie. Ahora, veamos esto, vamos a agarrar por ejemplo un patrón cualquiera, vamos a agarrar este modelo, ya que estamos con este, vamos a agarrar este modelo, vamos a entrar, voy a agarrar un material, vamos a ver si tenemos algún precargado, sí, acá hay un material de checker. Y vamos a venir entonces con Paint, vamos a elegir, vamos a pintar como viene por default. Por default es esta opción y vamos a pintar entonces una superficie, ¿sí? Fíjense que hago clic acá, me detecta la cara, ¿sí?, y la ubico. Ahora, fíjense cómo entonces se proyecta este patrón, ¿sí?, dentro de esta superficie. Si es el efecto que yo deseo, está bien. Ahora, supónganse que no sea así, que yo necesito que aquí sea curvado, que siga la superficie. Bien, yo tengo esta otra opción para poder pintar, entonces, supuestamente es la opción que nos da Fredo para poder pintar siguiendo una curvatura, ¿sí? Vamos a elegir aquí, por ejemplo, otra vez, y vamos a ver que en este caso el mapeado se aplica de la mejor forma que puede en base a la herramienta de Fredo. Tal vez tenemos que hacer algunos ajustes, tal vez no queda perfecto de entrada, ¿sí? Podríamos probar no pintar nada, ¿sí?, y ver si nosotros cambiamos esto, si nosotros acá esto lo cortamos así, por ejemplo, ¿sí?, si yo lo corto así, si me cambia algo, ¿sí? Entonces podríamos ahora volver a hacer la misma prueba, vamos a pintar aquí. Y como vemos, pareciera que se arregla un poquito, pareciera que hubiera arreglado un poquito la posición, ¿sí?, de la geometría y que tuviera menos errores en esta zona. Ahora, si yo quiero de alguna forma tratar de arreglar esto, ¿qué podría llegar a hacer? ¿Cómo podría tratar de arreglarlo? Y bueno, yo podría hacer una edición propiamente de esta cara. O sea, yo podría venirme a esta cara, ¿sí?,
tratar de seleccionar, esto es una superficie, pero si voy a geometría y coloco esto de esta forma, yo puedo seleccionar esta textura y tratar ahora de arreglar entonces esta textura. Recuerden que inclusive podría copiar el estado de una textura que estuviera al lado y aplicarla aquí. Voy a hacer control Z, ¿sí? O sea, solamente habiendo colocado ver geometría oculta, vuelvo a transformar lo que era una superficie en caras y puedo tratar de valerme de ese efecto para ver si yo puedo entonces arreglar esto copiando una cara que esté al lado. Van a ver que muchas veces la textura se aplica mal en un sector, pero que ustedes simplemente copiando la textura que tienen al lado, ustedes ya lo solucionan. Si no, otra cosa que podría hacer es tratar de colocar esta textura bien. Podría hacer botón derecho, textura, posición y ver si yo la puedo arreglar, ¿sí? Ver si yo puedo arreglar lo que la herramienta en sí no hizo como corresponde. Escalarla, girarla, ¿sí? Yo podría tratar de ver si yo puedo entonces solucionar este inconveniente, ¿sí? Tal vez la puedo girar, la puedo escalar y ubicarla un poco mejor. Observen que el plugin nos da error donde tenemos situaciones donde hay más de 4 ejes. Por ejemplo, si yo quiero pintar esta cara, ¿sí? Yo vengo aquí, elijo la herramienta, entonces esta, vengo a caras y cuando voy a aplicar la pintura me dice que hay más de 4 ejes y no me la deja aplicar. Lo mismo aquí. ¿Esto cómo lo podría solucionar? Y bueno, tendría que de alguna forma trazar aquí, ¿sí? Cortar esto para que la superficie tenga entonces la cantidad de, como les decía yo, caras de 4 lados y no más de 4 lados, para que me deje aplicar luego a mí entonces esta textura. Entonces yo, por ejemplo, ahora podría ocultar esto si yo no quiero que se vea, ocultarlo para que esto se transforme en una superficie y que cuando yo venga entonces a elegir la herramienta, vamos a venir a elegir la herramienta y lo ponga en superficie y venga a pintar, ¿sí? Yo pueda decirle a la máquina cómo quiero que me pinte. Acá me está detectando otro error, tendría que ver por qué, porque esta cara está bien. Evidentemente hay algo que no está como corresponde. El problema aquí, como ven, aunque yo lo seleccione, ¿sí? Si yo entro y lo selecciono y parece que esta cara tuviera 4 lados, si nos ponemos a contar bien, vamos a ver que en realidad no tiene 4 sino 5. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso el plugin no funciona y no me deja pintar esa cara. Si en cambio yo selecciono esto y lo copio allí, lo pongo en ese punto, entonces sí no voy a tener más problema y voy a poder pintar esta cara. Ahora bien, entonces sabemos que este plugin no funciona, ¿sí? Con caras que tengan más de 4 lados y de hecho está perfecto porque si no vamos a tener muchos inconvenientes a la hora de llevarlo inclusive a otras aplicaciones. Recuerden que los programas que hacen un wrapping, ¿sí? Cuando un programa hace un wrapping, desarma el modelo y lo muestra entonces sobre un plano para que nosotros podamos aplicarle la textura. Para que un wrapping se pueda llevar a cabo, el modelo tiene que tener caras de 3 o de 4 lados. Hay aplicaciones o plugins específicos para tratar de solucionar ese inconveniente que lo que hacen es triangular las caras. Ustedes pueden agarrar un modelo que ustedes construyeron o construyó otra persona y pueden entonces, antes de hacer un unwrapping, antes de texturizarlo, aplicarle ese plugin para que la máquina se fije, propiamente dicho, o el plugin se fije y convierta todas las caras que encuentre con más de 4 lados, la triangule y la convierta toda en triángulos. Entonces, ustedes de esa forma se aseguran que no tienen caras que tengan entonces más de 3 lados y que todas sus caras están trianguladas para no tener errores ni problemas a la hora de hacer un unwrapping, ¿sí?
Eh, Quiero que sepan eso. Otra cosa que pueden hacer, otro truco que ustedes pueden hacer y que se hace en muchas aplicaciones para tratar de batallar menos con caras que tienen más de 4 lados, es que si ustedes quieren, lo que pueden hacer es separar antes de dividir. Voy a borrar todo esto. Perdón. Vamos a borrar todo esto. Bien, y esta cara la vamos a quitarle el material. Supónganse que yo tengo problemas a la hora de aplicar texturas a esta cara, ¿sí? Esta cara tengo problemas porque esta cara tiene obviamente más de 4 lados, ¿sí? Y supónganse que da la situación de que yo no le puedo aplicar la textura. Ustedes saben que yo aquí con SketchUp, ¿sí? SketchUp sí maneja y no tiene problema de aplicarle entonces textura a una cara de más de 4 lados. Pero supónganse que por alguna razón no usan SketchUp y necesitan con el plugin de Fredo poder aplicarle a esa cara específicamente. No se me ocurre una razón, pero imagínense una ustedes. Necesitan entonces aplicarle a esa cara, como les digo, una textura. ¿Qué pueden hacer? Bueno, lo que pueden hacer es aislarla, ¿sí? Ustedes pueden agarrar, seleccionarla y convertirla, por ejemplo, venir a seleccionarla, y lo que hacen es la convierten en un grupo o la convierten en un componente, control G, ¿sí? Entonces, si ahora es una cosa aparte y yo entro y quiero aplicarle el plugin, ¿sí? Como ven, yo le puedo aplicar el plugin, no tengo mayor inconveniente y no me detecta más que esa cara tenía 5 lados, 6 lados y demás, porque yo la separé de la otra geometría, ¿sí? O sea, yo lo que hice es separarla de la geometría con la cual estaba teniendo inconvenientes. Esto es un truco que se usa muchas veces en aplicaciones 3D, inclusive en 3D Studio Max o en Blender y demás. Es una forma de que ustedes de alguna manera, para que no se tengan que poner a triangular, o sea, o a crear estas líneas para convertir todo este volumen en caras que tengan 4 lados. Ustedes vieron que si yo no hacía eso, me tenía que ponerme acá, generar entonces este segmento y cortar acá y aquí, y aquí, y aquí, y allá, y allá, y ahí, y ahí. Entonces eso me hacía perder un montón de tiempo. Entonces, para no perder tiempo convirtiendo esa cara en quads, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba unida a esta geometría, simplemente la separo. Y al separarla, esta cara termina siendo de 4 lados, porque si yo lo veo esto, ¿sí? Si yo lo aíslo, ¿acá cuántos lados tiene? Tiene 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces la textura funciona y se aplica como corresponde, y la máquina toma que eso es una cara de 4 lados y no es una cara de 5, 6 o 10 o los que fueran, ¿sí? Entonces es un truco que les muestro que les puede servir para que ustedes no tengan que andar generando estos segmentos y cortando estas caras. Inclusive al haber hecho esto, ustedes ya esta cara, ya la máquina la toma como una cara de 4 lados. O sea, ustedes si traían la línea hasta acá, lo que hacían era trasladar el problema acá, porque cuando traían la línea hasta acá, esta cara se dividía y ya ahora este segmento hubiera sido 1 y este otro por lo tanto tenía 5. ¿Me siguen? O sea, vamos a hacer control Z. Voy a hacer control Z hasta deshacer. Bien. Esto ahora y esto es lo mismo. Yo les decía esto. Si yo acá agarro y digo, Marcos dijo que yo tengo que traer caras de 4 lados. Bien. Hago esto. Yo esta cara la hice de 4 lados, pero me generé un problema acá. Ahora esto se partió al medio y esto que era de 4 lados, ahora ya no es más de 4, ya es de 5 porque yo le generé este segmento de más. Y cuando yo haga esto aquí y haga esto aquí, ahora ya tiene 6 porque le generé uno más. Entonces, ustedes haciendo esto que yo les expliqué, este truco que yo les expliqué, ¿sí? Sacando esto, cuando ustedes cortan, o sea, parten de alguna forma este objeto en pedazos y ustedes esto dicen, esto ahora es otra cosa, esta cara ahora sigue teniendo 4 y esta cara sigue teniendo 4. ¿Me explico? O sea, ustedes al hacer un truco, un simple truco, se evitan también el trasladarse el problema a esta cara y a esta cara. Obviamente después, como están separados, van a tener que hacer coincidir las texturas, ¿sí? De la misma forma que si yo lo aplico aquí ahora, voy a tener que hacer coincidir esta textura con la otra, no solamente en la posición, sino también en su escala. O sea, yo tengo que hacer coincidir esto, ¿sí?
para que quede bien. Debo hacerlo coincidir y tiene que coincidir no solamente la posición, también la escala. Y luego puedo tomar una muestra de esta textura y aplicarla acá y aplicarla acá para seguir entonces llevando esa textura de esa forma. ¿Sí? Lo mismo aquí. Tomar una muestra aquí, aplicarla aquí, aplicarla aquí. Y aquí lo mismo. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener no solamente control de cómo están trabajando, con qué herramienta están trabajando, sino aparte tener control de la geometría y ver cuándo les conviene una cosa u otra. Cuándo les conviene entonces, como les dije, una superficie, cuándo les conviene una cara, dónde cortan una cara. Si ustedes aíslan una parte del objeto, como hice yo recién, aíslan esa cara que les está trayendo problemas y que para solucionarlo les termina trayendo más problemas en otras caras. Entonces por ahí dicen, no, acá me conviene esto directamente aislarlo, ¿sí? Lo aíslo y le pongo la textura y se acabó, como acá hicimos recién aquí, ¿sí? Entonces, de alguna forma ustedes van teniendo control, ¿sí? De cómo van aplicando su textura en el modelo y cómo quieren que esa textura se vea dentro de su modelo. Ahora bien, va a haber ocasiones donde el modelo es lo suficientemente complejo como para que esto que yo les estoy mostrando no sea suficiente, ¿sí? Existen situaciones realmente muy complejas donde hay que mapear texturas y para ello, como les dije, están los programas que se encargan de hacer un wrap.